Disertarnos en esta hermosa tarde el mensaje del Señor. Gracias, hermano Ricardo. Bendiciones del Señor para todos esta tarde, hermanos. Agradecemos al Eterno porque nos concede el privilegio de volvernos a encontrar en sus atrios, en su casa, para poder así inquirir delante de la presencia de nuestro Dios. Sé que hemos disfrutado cada uno de los cánticos que hemos elevado a nuestro Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, y hemos ofrendado con gozo, con alegría, pero ahora nos corresponde estudiar la palabra de nuestro Dios. El día de ayer anunciamos un tema que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor, y el tema que vamos a desarrollar en esta hermosa tarde es el siguiente: la biografía del anticristo. La biografía del anticristo. Busque por favor en su Biblia Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Saludos cordiales a los amigos que están entre nosotros, que nos honran con su presencia. Gracias por estar aquí, queridos amigos. Ustedes son muy importantes para nosotros como iglesia del Señor. Nos gozamos de tenerles, y se goza más también nuestro Dios de que usted se encuentre aquí con nosotros, porque la Biblia dice: bienaventurados los que están en tu casa, perpetuamente te alabarán. Todos somos bienaventurados, todos somos dichosos porque estamos aquí en la casa del Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. ¿Ya lo encontraron? ¿Saben dónde está el libro de Apocalipsis, verdad, hermanos? Sabemos bien dónde está. Está en la Biblia, ¿verdad? Pero está en la parte final. El último libro de la palabra del Señor es el libro de Apocalipsis, el número 66, el libro número 66. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. Lo vamos a leer tal como está escrito, y dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, y había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuántos meses? 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en los cielos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa tarde te damos gracias a ti porque nos permites leer tu palabra. Gracias, bendito Señor. Gracias. Gracias por el libro de Apocalipsis, que nos revela las cosas que van a suceder en el futuro, Señor. Permítenos considerar este tema en esta bendecida tarde, y que podamos aprender algunos datos referentes a este hombre perverso que va a estar en el periodo de la gran tribulación, y que los amigos que están entre nosotros puedan en esta tarde, Señor, recibir a tu Hijo Jesucristo, el verdadero Mesías, el verdadero Jesús, y así no puedan ellos quedarse en la gran tribulación y aceptar y reconocer al anticristo como el Mesías. Líbrales de ellos, Señor, en esta tarde, y te pido que tu Santo Espíritu trate con ellos y pueda convencerlos, redarguirlos de juicio y de pecado. Bendícenos a través de tu palabra en esta preciosísima tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta tarde. La biografía del anticristo. Si bien es cierto, cuando leemos este pasaje de la palabra del Señor, que nos habla bastante acerca del anticristo, existen también otras referencias bíblicas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el libro de Daniel también se detiene muchísimo a hablar acerca de este personaje siniestro. El capítulo 7, el capítulo 8, inclusive también el capítulo 11 en su parte finales. Es decir, que la palabra del Señor habla de que este personaje va a aparecer en el escenario de la historia. Pero la palabra anticristo no la logramos contemplar en la porción que acabamos de leer en esta tarde. No está ahí, sino que el título que se le da al anticristo es la bestia. La bestia, ¿sí o no? La bestia. Y ese término es un término que denota lo que Dios considera y tiene la noción de ese personaje que Satanás va a establecer en este mundo y que va a dirigir todo el planeta Tierra, lo va a controlar todo en el período de la gran tribulación. La gran tribulación hemos explicado una y otra vez de que es un período en el cual Dios va a tratar con la nación de Israel y va a tratar fuertemente con aquellos que se hayan quedado y que no hayan participado de un acontecimiento glorioso que esperamos como iglesia del Señor. Ese acontecimiento nosotros le llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento que hoy más que nunca está a las puertas, mis hermanos, amigos. Hoy más que nunca está a las puertas. Hoy podemos decir, como dice la Escritura, está muy cerquita nuestra redención que cuando creímos. Solo basta que podamos ver las noticias, solo basta que podamos girar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que todo está cumplido. Ya no hay más que esperar, dice el himnólogo sagrado. Y si alguno está dormido, ¿qué debe de hacer? Hoy debe de despertar. ¿Por qué? Porque en Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del cielo a su iglesia a levantar. Yo me sorprendí con la noticia del día de ayer que se nos informó que en Irán hubo un fuerte terremoto de 6 grados, más o menos así fue la magnitud. Y me llama bastante la atención del por qué sucedió ese terremoto en Irán. Usted sabe bien de que el presidente de Irán una y otra vez es antisemita, odia a la nación de Israel. Una y otra vez él ha salido ante los medios de comunicación que han transmitido su imagen, sus palabras a nivel mundial, y él ha dicho que es necesario que Israel desaparezca del mapa. Y él está incitando a la gente a que tenga en su corazón un odio hacia esta nación que es importantísima para Dios. Porque hay dos naciones que son importantes para Dios. La primera es Israel y la segunda somos nosotros como iglesia del Señor, que hemos sido pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Dios nos ama también a nosotros, pero también ama a la nación de Israel. Y como que Dios mandó ese terremoto, sacudió la tierra para que pudiese el presidente de Irán darse cuenta de que el Dios de Israel está vivo, que el Dios de Israel existe y que es un Dios que va a pelear a favor de su pueblo Israel, a favor de la niña de sus ojos. Y Jesús dijo que en los postreros días existirían terremotos. Usted sabe más o menos cuáles son las señales que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Todas esas señales se están cumpliendo. Todo indica que el arrebatamiento de la iglesia ya se va a dar. Pero cuando el arrebatamiento de la iglesia se dé, que yo deseo de que toda esta multitud que está aquí en esta noche en la casa del Señor nos podamos ir con Dios. ¿Cuántos quieren irse con el Señor, hermanos? Queremos irnos con el Señor, porque es muchísimo mejor estar allá arriba con el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta tarde. Es muchísimo mejor. Pero resulta de que existen todavía gente que no está preparada
ante este acontecimiento magno que muy pronto se va a dar. Por lo tanto, el llamado de Dios siempre a través de las Sagradas Escrituras es que velemos, que oremos, que estemos listos, que estemos preparados, que nuestro vestido como iglesia, como novia del Cordero, esté sin manchas y sin arrugas, sin contaminación alguna del pecado que mora y habita en este mundo. Tenemos que estar sumamente preparados porque muy pronto va a sonar la final trompeta. Pero ¿qué va a suceder con los que se queden? ¿Qué va a suceder con aquellos que no recibieron a Cristo y se van a quedar aquí en la gran tribulación? Bueno, va a suceder ese período que está descrito en la Biblia ampliamente, y que uno de los personajes principales de este período será precisamente el anticristo. Y la Biblia nos habla acerca del anticristo. Muchos dicen, ese es un cuento de hadas lo que predican los evangélicos, que muy pronto va a venir un personaje que va a dirigir a la humanidad y que un nuevo orden mundial. Eso es pura mentira de los evangélicos, pero no es mentira, no es invento de nosotros. Dios lo ha dejado a través de su palabra. Y si Él ha cumplido muchas profecías en el pasado y las está cumpliendo en el presente, esto será algo que Dios también se encargará de cumplirlo. El anticristo será el agente representante de Satanás aquí en la tierra, y que va a gobernar este mundo políticamente hablando, económicamente hablando y religiosamente hablando. Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al versículo 10, veamos algunos datos, algunas características, algunas cosas que vio Juan de este siniestro personaje a quien él le llama la bestia, y que la Biblia dice que es el anticristo. En primer lugar, veamos su origen. Su origen, según el versículo 1, ¿de dónde se origina el anticristo? ¿De dónde sale el anticristo? Dice el versículo 1 muy claramente: me paré, dice Juan, sobre la arena del mar, y miré, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y que tenía también en sus cuernos 10 diademas. Dice que vio salir a la bestia del mar, es decir, del caos de las naciones, es decir, de las multitudes. El anticristo será un humano, al igual que nosotros, nada más que será investido del poder, no del Espíritu Santo, no de Dios, sino del poder del maligno, del poder de Satanás. Hay algunos datos respecto a esto, porque según lo que dice Apocalipsis capítulo 7, respecto a los 144,000 sellados que Dios va a utilizar como predicadores en la gran tribulación, que van a anunciar de que el anticristo no es el verdadero Cristo, sino que es un impostor, y que es necesario que la gente se vuelva al verdadero Mesías, que es Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que son 12 tribus las que Dios va a seleccionar, y de esas 12 tribus de Israel va a escogitar 12,000 de cada una de las tribus para poder hacer el número 144,000. Pero lo que llama la atención es que ahí no está la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Y hay algunos aspectos respecto a eso, porque si no están ellos es porque Dios no permite de que ellos puedan ejercer esa obra evangelizadora, esas 2 tribus, en lo que es la gran tribulación. Pero la pregunta es ¿por qué? Primero, porque se dieron muchísimo a la apostasía, a la idolatría. Si usted quiere revisar el libro de Jueces, revíselo, y va a encontrar que la tribu de Efraín y la tribu de Dan se dieron muchísimo a la idolatría. Y muchos creen que de la tribu de Dan va a salir lo que es el anticristo, según lo que dice Jeremías capítulo 8. Vaya conmigo a la palabra de Dios rápidamente. Jeremías capítulo 8, versículo 18. Dice la Biblia: desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, y a la ciudad y a los moradores de ella. Muchos teólogos afirman de que ese versículo está apuntando a que el anticristo va a salir probablemente de la tribu de Dan, y que por eso no está formando parte como tribu para poder evangelizar en lo que es la gran tribulación. También otros datos que tenemos es que la Biblia dice que va a ser un príncipe. Va a ser un príncipe, según lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 26.
Le dice el ángel a Daniel: y el príncipe de un pueblo que ha de venir, que ha de venir. Y dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, hablando del primer sello, que es el sello del engaño. Cuando Jesús desata el primer sello, sale el caballo blanco, y el que lo montaba dice que se le fue dada una corona. Es decir, que ya no va a ser príncipe, sino que se le va a dar una corona. Entonces va a ser un príncipe. Y por ahí muchos especulan tanto y dan nombres de quién va a ser el anticristo, pero son solamente especulaciones, porque la Biblia no nos dice este va a ser el anticristo, no nos dice el nombre, el apellido, no nos dice la nacionalidad de él. Pero aquí tenemos la descripción en la Biblia, en Apocalipsis 13:1, de que va a salir del mundo gentil, pero también va a tener, dice la Biblia, sangre judía, sangre israelita corriendo en sus venas. ¿Por qué? Porque dice el libro de Daniel capítulo 11 versículo 37 que del Dios de sus padres no hará caso. No hará caso. O sea, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al anticristo le va a valer cuál sea su ascendencia, su genealogía. Él sabe bien que es judío, y actualmente pueda que ese perverso esté vivo, puede ser que ese perverso ya lo hayamos visto en los medios de comunicación, pero él no puede revelar su descendencia. Pero él sabe bien su descendencia, porque tiene que ser un judío nato para que la nación de Israel lo pueda recibir como verdadero Mesías y lo puedan ubicar allá en el templo de Jerusalén. El origen del anticristo ese es. Dice Juan: y vi subir del mar una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. Y dice que tenía 10 cuernos, y en sus cuernos habían 10 diademas. Si usted corre atrás en Apocalipsis capítulo 12, usted se va a fijar que tiene muchísima similitud la bestia, el anticristo, con el dragón que persigue a la mujer, que la mujer es el pueblo de Israel, no es la iglesia, es el pueblo de Israel. Hay muchísima similitud. Si gusta, miremos eso. Dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 1: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Pero la gran diferencia existe y radica en este sentido, de que el dragón tiene las diademas en sus cabezas. En sus cabezas. ¿Y cuántas cabezas tiene Satanás? 7, dice. Pero las diademas, en el caso de la bestia, en el caso del anticristo, la va a tener ¿dónde? En sus 10 cuernos. No es, mis hermanos, que el anticristo va a salir así como esta imagen que aparece en pantalla. No es que va a salir así, no es que va a ser así el anticristo. Yo recuerdo hace como más de una década atrás que hubo una noticia aquí en San Miguel de que tenían todos que ir a conocer a un niño que había nacido con unos, no sé si eran 3 o 4, no sé cuántos cuernos tenía, pero todo el mundo decía: ese es el anticristo. Muchos se imaginarán que el anticristo va a salir así porque así lo ve Juan, pero Juan así lo miró, así lo miró. Juan visualizó a una gran bestia, pero no va a ser así, sino que va a ser un hombre común y corriente. Pero que los detalles que Juan mira en esa bestia son asuntos o cuestiones representativas que nos vienen a decir algunos aspectos o características que van a ser peculiar, por así decirlo, al anticristo. Dice la palabra del Señor que tiene 7 cabezas. ¿Qué significa eso de 7 cabezas? Representa a los 7 imperios que han gobernado el mundo: los caldeos, los asirios, los egipcios, los babilónicos, los medos, los persas, el pueblo griego y también el pueblo o el imperio romano. 7 imperios. Y muchos dicen que el último imperio, que es el imperio romano, que gobernó al mundo hace muchos años atrás, dicen de que este imperio ya se fue a dormir a su cubil. Pero yo debo decir, no se ha dormido todavía, sigue teniendo injerencia, sigue teniendo dominio, pero ahora se ha levantado aún más, se ha fortificado aún más. ¿Sabe de qué manera? Se ha fortificado aún más a través de lo que es la Unión Europea.
Por ejemplo, dice también la palabra del Señor que esta bestia tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Y esos 10 cuernos representan a 10 reyes. En nuestro tiempo actual sería 10 presidentes. Usted ha escuchado una y otra vez de que existen algunas reuniones que están realizando algunos presidentes y que le llaman el G20. Los que componen ese G20 son mandatarios que tienen las mejores economías a nivel mundial. Pero de ese G20, de esos 20 mandatarios, solamente 10 tienen grande injerencia en los asuntos mundiales, en los acontecimientos mundiales. Son los que tienen más poder para decidir. Entonces esos 10 personajes, esos 10 presidentes son los que van a catapultar al anticristo y le van a dar autoridad y lo van a proclamar como presidente o como rey de todo lo que es el universo. Esos 10 cuernos representa de que va a tener autoridad, dominio y poder el anticristo. Y las 7 diademas significa de que tendrá autoridad política. Autoridad política tendrá. Ahora, también dice Juan que tenía un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. ¿Qué significa blasfemo? ¿Qué significa blasfemar? Blasfemar significa que yo declare algo que va en contra de la dignidad de nuestro Dios. Muchas veces criticaban a Jesús en su ministerio terrenal y decían, has dicho blasfemias. ¿Por qué? Porque él decía que era Dios. Y hay muchos que piensan que Jesús no es Dios. Pero yo creo que aquí habemos muchos de que sí estamos 100% seguros que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Dice la Biblia que en él habita toda la plenitud de la deidad. Hay muchas sectas que dicen que no creen de que Jesús es Dios, pero sí, Jesús es Dios mismo. Es Emanuel, dice la palabra, que el ángel le dijo a María, será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús tiene poder, amén o no amén. Jesús es omnisciente, Jesús es omnipresente, está con nosotros aquí en esta tarde. Por lo tanto, son atributos y son elementos que nos permiten sacar la conclusión de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. El anticristo tendrá un nombre blasfemo y él se hará pasar, como dice San Pablo a los tesalonicenses, se hará pasar por Dios. Se hará pasar por Dios. Y hermano, que un mortal, que un ángel, que un demonio esté diciendo que Dios es estar blasfemando. Es estar blasfemando. No es cierto de que existe un personaje en la actualidad que primero dijo que era la encarnación de Pablo, después dijo que era Cristo mismo y ahora está diciendo que es el anticristo. Y lo peor, que hay muchos que lo siguen a ese personaje. Gracias a Dios que nosotros no lo seguimos. Gracias a Dios que nosotros no nos hemos tragado esas mentiras, sino que a quien nosotros seguimos es el verdadero Jesús de Nazaret, el verdadero Cristo, el que vino hace más de 2000 años atrás. A él estamos siguiendo nosotros. Con eso ese hombre está blasfemando. El anticristo va a blasfemar contra Dios. Se va a hacer pasar por Dios. ¿Qué más podemos decir? Su capacidad, número 2. Su capacidad, versículo 2. Mire lo que dice la palabra. Y la bestia que vi era semejante a, ¿qué dice Juan? A un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y también le entregó grande autoridad. Si usted estudia Daniel capítulo 7, usted va a encontrar de que Daniel recibió una visión, una revelación de parte de Dios, en donde vio a 4 animales que representaba cada uno de ellos a 4 imperios: al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego y posteriormente al imperio romano. Si usted quiere, puede visualizar eso en casa. Y este gobierno del anticristo, la capacidad que él va a tener, él va a poseer características y elementos de esos imperios que estuvieron gobernando en el pasado. Por ejemplo, dice Juan que será semejante a un leopardo. Eso nos habla de la velocidad. ¿Cuántos han visto Discovery Channel y han visto a un leopardo siguiendo a un venado? Tienen una agilidad terrible, una velocidad increíble. Pues entonces el gobierno del anticristo será un gobierno que inmediatamente
dirigirá los destinos de este mundo. Será un gobierno veloz que en brevedad de tiempo se instalará como el gobernador de este mundo. También dice Juan que sus pies eran como de oso. ¿Qué significa esto? Esto nos recuerda a la fuerza aplastante del imperio medo-persa. Del imperio medo-persa. Un oso tiene unas patas, hermanos, que son gruesas. Han habido seres humanos que han muerto a causa de que un oso los ha estado aplastando, porque sus pies son gruesos. Eso nos habla del poder destructivo que tendrá el gobierno del anticristo en la gran tribulación. Será aplastante su gobierno. También dice Juan que su boca es como boca de león. Esto nos habla de la ferocidad de este reino. El león fue el símbolo del brillante imperio babilónico. Si combinamos esos tres elementos, tenemos que decir entonces que el gobierno del anticristo será caracterizado por su rapidez, por su fuerza y por su ferocidad. ¿Por qué será feroz? ¿Por qué le acompañará muchísima fuerza? Bueno, lo vamos a ver más adelante en la biografía de lo que es este personaje llamado el anticristo. Ahora veamos en tercer lugar su coronación. Versículo 2. Dice la parte final del versículo 2. Y el dragón, ¿quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás. Dice que Satanás le va a dar su poder y su trono y también grande autoridad. Tres elementos le va a conferir Satanás al anticristo. Le va a conferir poder. ¿Qué significa esto? Que el anticristo va a practicar milagros. Va a hacer milagros él. Quizás frente a las cámaras, cuando esté dando un discurso, no a una nación, sino que a todo el mundo entero, quizás frente a las cámaras de televisión, y como se va a estar transmitiendo a nivel mundial, él hará quizás milagros portentosos. Y la gente se quedará admirada. La gente se quedará asustada y dirá: ese hombre es un hombre sumamente diferente. Y muchos se van a tragar el anzuelo y van a querer adorar al anticristo por ese poder sobrenatural que él posee. Hermanos, Satanás le gusta imitar las cosas de Dios. Le gusta imitar las cosas de Dios. ¿No es cierto que Jesús tiene poder, hermanos? ¿No es cierto que Jesús anduvo haciendo milagros cuando realizó su ministerio terrenal? 3 años y medio duró. Hizo muchísimos milagros. Sanaba a los enfermos, sanaba a los que tenían ceguera, sanaba a los sordos, sanaba a los mancos, sanaba a los leprosos, inclusive hasta a los muertos resucitaba, dice la palabra del Señor. Pero Jesús honró a su Padre Celestial. Pero este personaje llamado el anticristo no va a honrar a Dios, sino que va a honrar al mismo dragón, al mismo Satanás. Pero tendrá un poder él, sí. Pero hermano, obede, ¿será más poderoso el anticristo que el mismo Cristo? No es poderoso. No va a ser poderoso. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que cuando Cristo venga en gloria con su iglesia, que yo tengo la fe y la esperanza que yo voy a venir ahí con Jesús. Dice el apóstol Pablo que el Señor lo va a pulverizar con el resplandor de su venida, dice la palabra. Entonces, ¿quién es el que tiene más poder? ¿Quién es el que tiene más poder? Tiene más poder el que está con nosotros que el que va a estar aquí en este mundo en la gran tribulación. ¿Cuántos alaban a ese Cristo de poder? Aleluya, gloria a Dios. Hermano, tú y yo tenemos a un Cristo que hace milagros. Tenemos a un Cristo que se levantó de entre los muertos. Tenemos a un Cristo que para él no hay nada imposible. Mi hermano, cualquier enfermedad, cualquier problema que tú tengas, clama a Jesús y Jesús te va a ayudar, porque para él no existe lo imposible. El anticristo va a tener poder. ¿Qué más? Va a tener también trono. Eso significa que Satanás le está dando gobierno. Le está dando un reino. ¿Y cuál es ese reino? Es toda la humanidad. Va a dirigir a todo el mundo. Eso significa que va a gobernar y tendrá grande autoridad. Será un líder de Estado con gran capacidad. Pero hermano, estas 3 cosas que yo he mencionado aquí y que Juan las menciona claramente, es lo mismo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación, en la tercera tentación que le hizo
cuando lo subió a aquel gran monte, en la parte más alta del monte, dice la Biblia que Satanás le enseñó todos los reinos de este mundo. Y le dijo Satanás: a cambio te los doy si postrado me adorares. Pero ¿qué le dijo Jesús? Yo no necesito eso. Mire, hermano, Satanás se estaba burlando de Jesús. Si Él es el dueño de todo, no solo de este mundo, sino de todo el universo, es el dueño Jesucristo. Pero Jesucristo le dio un tercer garrotazo en esa ocasión y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo vas a servir. ¿Cuántos adoran y le sirven al Señor Jesucristo? Amén. Y es un gran privilegio servir y adorar a un Cristo que está vivo. A un Cristo que está vivo. Entonces esas cosas que le ofreció a Cristo Satanás, se las va a ofrecer a su hijo consentido, que será el anticristo. Se lo va a dar a él. ¿Qué más? Nos habla de la biografía del anticristo la palabra del Señor. Nos habla también de su muerte. De su muerte, versículo 2 o versículo 3, dice la palabra del Señor: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, dice la palabra, que fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, muchos apuntan que a través de este versículo tenemos la siguiente información, y es que el anticristo, cuando esté gobernando en la gran tribulación, como que va a sufrir un atentado. Como que va a sufrir un atentado él. Yo no sé si alguien va a venir con un revólver, con una metralleta y lo va a agarrar a balazos. No lo sé. No sé si es que alguien lo va a agarrar así descuidadamente y le va a meter un cuchillo. No lo sé. Pero seguramente va a sufrir un atentado en la gran tribulación. Cuando esté en su gobierno, y toda la gente va a decir: ay, pobrecito, se murió el que nos había dado la paz. Y todo el mundo va a hacer luto, todo el mundo se va a poner triste. Y aparentemente quizás va a morir. O quizás va a estar moribundo ahí temblando en una cama, y todos los medios de comunicación transmitiendo a nivel mundial que el anticristo ha sufrido un atentado y que está a punto de morir. Y quizás va a morir, pero después dice la palabra del Señor que su herida mortal fue sanada. Será sanada. Significa como que Él va a resucitar. Pero hermanos, vuelvo e insisto, Satanás le gusta imitar a Dios. Satanás le gusta imitar a Cristo Jesús, porque eso será un drama únicamente. Así como muchos dicen, tratando de desvirtuar la resurrección de Jesús, que dan tres interpretaciones o tres formas de poder tergiversar o desvirtuar la resurrección de Jesús. Muchos dicen de que Él sufrió un desmayo en la cruz y que no fue que murió. Muchos dicen que cuando Él fue introducido en el sepulcro, lo fresco de ahí, de ese sepulcro de José de Arimatea, permitió que el cuerpo nuevamente pudiese despertar. Y otros dicen que hubo compadre hablado entre los discípulos: miren, me voy a hacer el muerto, pero cuando me coloquen en la tumba, entonces yo ahí voy a estar despiertito, y al tercer día vamos a abrir la piedrecita y entonces yo voy a salir y voy a decir que he resucitado. Son tres teorías que se manejan para desvirtuar la resurrección de Jesucristo, pero ninguna de esas tres teorías es verdadera. La teoría verdadera es que Él murió. Él murió en la cruz, allá en el Gólgota. Allá murió Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Que al tercer día se levantó victoriosamente de entre los muertos. Se levantó victoriosamente de entre los muertos. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones y las demás sectas, que los que han organizado las sectas y que las han liderado han muerto, y ahí están desintegrados en las tumbas. Ya están hechos polvo, ya están hechos nada. Pero el Cristo que nosotros tenemos, nuestro gran líder, es cierto, murió, pero resucitó de entre los muertos, y allá está la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que vive y habita en nuestros corazones, tomando de nuestro cuerpo como templo y morada precisamente de Él. Jesús está vivo, Él vive, Él reina. Entonces el anticristo va a hacer este show, discúlpame la palabra, va a hacer este show. ¿Para qué? Para causar conmoción en la gente. Y Él va a decir: he resucitado. Y la gente lo va a ver. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 3: y se maravilló, dice, toda
la tierra. ¿Y qué pasó? Y se fueron en pos de la bestia. Se van a maravillar, se va a conmocionar el mundo. Amigo querido, yo no quiero que te quedes en la gran tribulación, porque tú corres el riesgo de que te puedas conmocionar al ver a ese payaso que va a hacer el show de que va a resucitar. Mejor conmocionate ahora de que Cristo hace más de 2000 años vino a este mundo y murió, y que se levantó de entre los muertos al tercer día. Apropiate de Jesús y Jesús te salvará, y Él impedirá de que te puedas quedar a sufrir en la gran tribulación. Entonces el anticristo va a ser un remedio de la resurrección de Cristo Jesús. Lamentablemente muchos van a creer en Él por ese milagro y va a ganar grande admiración. Y aquí nos vamos al siguiente punto, y es su adoración. Según este capítulo 13, versículo 4, lo va a adorar muchísimas multitudes. Dice el versículo 4: y adoraron al dragón. Satanás se va a sentir grande. Satanás se va a sentir, ¿verdad?, que es el poderoso, porque todo mundo va a adorar a Satanás, porque todos van a saber de que es el mismo Satanás que ha puesto al anticristo como el rey soberano de este mundo. Y va a adorar la gente a Satanás, y no solamente a él, sino que van a adorar a la gran bestia. Y va a decir las multitudes: ¿quién como la bestia? Lo van a admirar. ¿Por qué? Porque él se levantó de entre los muertos, porque él resucitó. Lo van a admirar tanto, y van a decir ellos: ¿quién podrá luchar contra ella? ¿Sabe qué va a decir las multitudes con eso? Que nadie puede vencer al anticristo. Nadie puede vencer al anticristo. Y algunos pensarán de esa manera, pero nosotros sabemos de que sí hay alguien que va a vencer al anticristo, que sí hay alguien que va a vencer al mismo Satanás. Es que mire, hermano, Satanás y el anticristo como que tienen sufren de olvido. Sufren de olvido. Se les olvidan las cosas. La memoria la tienen mala. Satanás tiene la memoria mala. Él piensa de que se va a salir con la suya. Pero yo lo recuerdo a Satanás en este momento, si es que anda aquí entre nosotros, si es que anda aquí, ¿verdad?, visitándonos, o si anda algún demonio que le vaya a contar y le diga que él es un enemigo que ya está derrotado, que él y su hijo de perdición son enemigos derrotados, porque mi Cristo ya los venció, y para que les quede más claro, los va a vencer en el futuro, demostrando que él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta tarde? Gloria sea a Jesús. Adorarán a la bestia. Adorarán a la bestia. Y no solamente a la bestia, sino que también adorarán, dice más adelante el capítulo 13 de Apocalipsis, que una imagen que va a levantar el falso profeta también la van a adorar. Multitudes se van a postrar y van a adorar al anticristo. Van a adorar a este hijo de perdición, a este hijo del diablo. Y el anticristo pensará: me salí con la mía. Todo el mundo me va a adorar, todo el mundo me va a exaltar. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No se va a salir con la suya, porque él mismo, él que mandó a la gente, él que influenció al falso profeta para que todas las multitudes lo adoraran, ellos mismos, con su propia boquita, con esa boquita con la cual van a hablar blasfemias en contra de Dios, en contra de nosotros, con esa misma boca, el anticristo va a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? Al anticristo. No, a Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, dice Pablo, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un privilegio desde ya nosotros confesar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero habrán algunos que lo van a venir a confesar hasta que estén en el juicio final, hasta que estén en el lago de fuego. Pero ahí será demasiado tarde, querido amigo. No seas tú de esos. Mejor sé de aquellos sabios, al igual que nosotros, que en vida y que desde este momento, en el período de la gracia, hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, y a Él adoramos y a Él exaltamos. Exalta también tú a Jesús, exáltale a Él. No exaltes a los demonios, no exaltes a los ídolos, porque si tú los adoras, vas a terminar adorando al anticristo. Mejor adora al verdadero, a Cristo Jesús, el único merecedor de toda gloria y de todo el honor. Dele fortísimo ese aplauso a Jesús en esta tarde.
Aleluya, alabado sea tu nombre, Jesús. Lo van a adorar. La bestia será adorada en los 5 continentes, porque dice más adelante la palabra que todo pueblo, tribu, lengua y nación van a adorar al anticristo. Eso es peligroso, hermano. Mejor no nos conviene quedarnos, porque puede ser de que si nos quedamos podamos confesar quién como la bestia. ¿Y quién podrá pelear contra ella? Los 5 continentes. ¿Cuáles son los 5 continentes? Asia, Europa, América, Oceanía y África. Los 5 continentes van a proclamar adoración al anticristo. Qué lindo fuera que todo el mundo adorara mejor a Jesús. Qué lindo fuera que todo el mundo, en vez de estar adorando a los animales, en vez de estar adorando a la creación, en vez de estar adorando al hombre y a la mujer, le rindieran culto y alabanza y adoración a nuestro Dios. Sería mejor eso. Pero lamentablemente esto va a suceder en lo que es la gran tribulación. ¿Qué más? Será adorada la bestia, o sea, el anticristo, porque será un hábil orador. No orador de que va a orar a Dios, sino que él tendrá elocuencia para dirigirse ante los medios de comunicación y ante las masas, y magnetizará a su auditorio con su retórica. Es más, dice Daniel de que él vio a la 4ª bestia y vio que un cuerno pequeño salía de la bestia, de esa bestia, salía un cuerno pequeño de en medio de los 10, y ese cuerno pequeño es el anticristo, y dice de que tenía ojos como de hombre para poder observar todo, y que tenía una boca con la cual hablaba grandes cosas. Y Daniel dice también, ahí vamos a ver por el capítulo 7, capítulo 8, versículo 23, que será entendido en grandes enigmas. Será un tipo muy inteligente, será un genio ese tipo, y por eso él acapará la atención y la adoración de toda la gente. Ahora, ¿qué más podemos decir de este personaje siniestro? Su período, ¿cuánto tiempo él va a gobernar? Ciertamente va a gobernar una semana de años. Lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27. La semana 70, que es la semana de la gran tribulación, semana que está comprendida o equivale a 7 años, pero que se divide en 2 períodos: 3 años y medio de paz que va a establecer el anticristo, y 3 años y medio de lo que es gran tribulación. Lo dice la palabra de nuestro Dios. Y el versículo 5 en su parte B dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto dice? 42 meses. 42 meses es igual a 1260 días, y si lo prefiere, 3 años y medio. En esos 3 años y medio Satanás se va a quitar la máscara al inicio de esos 3 años y medio, el último periodo de la gran tribulación, y entonces se va a ir para el templo de Jerusalén, el templo que él mismo va a levantar, porque lo dice la Biblia. Apocalipsis 11:1 dice la Biblia que un ángel tomó una caña para medir y midió todo lo que es el templo. Eso significa de que va a existir un 4.º templo. El primer templo lo hizo Salomón, el segundo templo lo hizo a Esdras cuando regresaron del cautiverio babilónico, el tercero lo hizo Herodes, y el cuarto lo va a hacer el anticristo en la gran tribulación. Entonces eso significa de que él se va a ir al templo y va a proclamarse que es Dios, y se va a sentar ahí y va a actuar como Dios, y va a exigir adoración y va a blasfemar en contra de Dios. Entonces los israelitas van a decir: no, este no es el verdadero Cristo. Entonces ellos van a entender que se equivocaron, que cometieron un grave error. Pero ese error pudieran haberlo evitado, así como muchas personas que han seguido dilatando la decisión de recibir a Jesús. Les decimos: reciba a Cristo, entréguese a Cristo, y dice: no, más después lo voy a hacer, y salen cometiendo gravísimos errores, salen cometiendo gravísimos pecados, y las consecuencias de esos pecados van a venir a seguirlo por el resto de sus vidas, todo por dilatar la decisión de recibir a Jesús. Amigo querido, no sigas dilatando tú esa decisión, no la sigas postergando para más allá, porque después puede ser demasiado tarde. Los israelitas hasta ese momento van a decir: nos equivocamos, no era este, era aquel que ya había venido a estas tierras, aquel Jesús que nosotros creíamos que fue un profeta más,
Pero en ese momento será un momento muy catastrófico para ellos, porque entonces dice la palabra que el periodo de él durará esa cantidad de tiempo, 3 años y medio, y se levantará en odio. Y eso quiero mencionar en último lugar. Su odio, versículo 6 al versículo 10 lo dice. En primera instancia, su odio lo reflejará, lo destinará hacia Dios, hacia su tabernáculo y también hacia los moradores que están en los cielos. Lo dice Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca con grandes blasfemias en contra de Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El anticristo se va a dar cuenta que le hacemos falta. El anticristo en la gran tribulación le va a doler que la iglesia se haya ido de este mundo, porque el anticristo desearía que la iglesia estuviese para poder hacerla pedazos, para poder destruirla, para poder hacer lo que él quiera. Pero la palabra no puede equivocarse. Dijo Jesucristo que ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de la iglesia. Jesús no le va a dar ese gusto al anticristo de dejar a su novia aquí en la tierra en la gran tribulación. No, Señor, se la va a tener que llevar, nos va a tener que llevar. Pero el anticristo desde acá va a estar arrojando una serie de blasfemias ante Dios, hacia el templo, hacia la nueva Jerusalén, hacia el cielo y hacia nosotros mismos. Yo no sé cuántas cosas abominables va a decir el anticristo, pero hermano, sus maldiciones no nos van a hacer efecto. No nos van a hacer efecto alguno. Ni cuenta nos vamos a dar. Ahora es que nos damos cuenta de que va a blasfemar en contra de nosotros y que va a hablar cosas terribles de nosotros, pero nosotros ni cuenta nos vamos a dar qué es lo que va a decir, porque en ese rato estaremos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estaremos dándonos en casamiento con nuestro galán Jesús de Nazaret. Estaremos en el tribunal de Cristo. Estaremos disfrutando de su presencia allá en el reino de los cielos. Que digan lo que quiera el anticristo, que digan lo que quieran aquellos enviados de Satanás, porque hay enviados de Satanás muchas veces que nos vienen a decir cosas a nosotros, nos vienen a insultar, nos vienen a maldecir, pero la maldición si causa, dice la palabra, no tiene efecto. Y esas maldiciones que el anticristo va a brindar en contra de los que están allá en el cielo, no nos va a hacer ningún efecto, ningún mal nos va a hacer, nada. ¿Qué más? Dice que su odio también lo levantará en persecución en contra de Israel. Versículo 7 lo dice la palabra de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Y esto es bien terrible. Y dice, y se le dio también el derecho de poderlos vencer. Lo va a destruir. ¿A quiénes va a seguir? Satanás o el anticristo va a seguir a lo que es los 2 olivos o los 2 testigos. Lo dice Apocalipsis capítulo 11. 2 hombres poderosos que Dios va a levantar. No sabemos exactamente quiénes van a ser. Unos especulan que va a ser Enoc y Moisés. Otros dicen que va a ser Elías y Enoc, porque ellos fueron arrebatados, no murieron. Pero seguramente el Señor pueda que levante a dos hombres judíos que estén en ese tiempo allá en Jerusalén. Solamente Dios sabe quiénes van a ser los 2 olivos. Pero estos 2 testigos van a levantarse a predicar en la gran tribulación, y su ministerio lo van a hacer en un lugar en donde habrá muchísima oposición. ¿Dónde lo van a hacer? En Jerusalén. Ahí van a desarrollar su ministerio de predicación, donde va a estar lo más grueso de la gran tribulación, porque ahí va a estar ese hijo del diablo llamado el anticristo. Ahí va a estar él. Y dice la palabra que el anticristo lo va a vencer. Lo va a vencer a ellos. Pero dice la palabra que ellos van a resucitar 3 días y medio después. Lo va a dejar el anticristo en la plaza de Jerusalén, que en sentido espiritual dice la palabra, dice Apocalipsis 11, es Sodoma y es Egipto. Sodoma porque hay mucha inmoralidad. Israel es la capital del homosexualismo en la actualidad. Y Egipto debido a la mundanalidad creciente que hay ahí en Jerusalén. Entonces ahí ellos van a resucitar ante la presencia de muchas multitudes ahí, y también frente a las cámaras que van a estar transmitiendo ese acontecimiento a nivel mundial. Pero el anticristo va a perseguir a estos 2 tipos. Los va a perseguir, que van a ser grandes paladines de Dios predicando en la gran tribulación. Y no solamente ellos, sino que también los 144,000 sellados, que ya les dije quiénes van a ser estos personajes. Estos no son los testigos de Jehová, no son eso. Son 12,000 de cada una de las 12 tribus de la nación de Israel.
Dios los va a levantar para predicar en la gran tribulación. A ellos los va a asesinar el anticristo. Y no solamente a ellos, sino que también a todos aquellos que crean a la predicación de los 2 olivos y también de los 144,000 sellados. Va a perseguir Satanás y el mismo anticristo a Israel y a los gentiles que crean en Jesús. Lo dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 8, cuando declara el quinto sello, que Juan, dice la Biblia, que vio una multitud en el cielo de mártires que habían muerto en la gran tribulación a causa del testimonio de Jesús y de estar guardando la palabra de Dios. Y pedían justicia a Dios, que vengara la sangre de ellos, lo cual significaba que sus verdugos todavía existían. Pero Jesús les dice, el Señor les dice: tengan paciencia, porque es necesario de que muchos de sus consiervos, de sus hermanos, sufran al igual que ustedes. Su odio lo va a descargar hacia esos 2 grupos de personas, hacia los israelitas, los judíos, y también hacia los gentiles. Pero aquellos gentiles que crean a la predicación de aquellos judíos que Dios va a levantar en la gran tribulación. Amigo querido, será un tiempo muy difícil, será un tiempo muy terrible, el cual no te aconsejo que puedas tú experimentar. Hay muchos que dicen: yo me quiero quedar en la gran tribulación para ver cómo va a ser eso. Si es verdad lo que dice la Biblia, yo me quiero quedar en la gran tribulación. Yo no necesito quedarme para darme cuenta y creer de que sí va a existir gran tribulación. Yo mejor le creo a Dios desde ya, porque si Dios dice que viene gran tribulación, es que viene, y debemos de creerlo. Debemos de creerlo. Si Dios lo ha dicho, hay que creerlo. Y si Dios no lo dijo, entonces ¿para qué predicarlo y para qué creerlo? Pero como la Biblia lo dice, entonces debemos de creer que estas cosas que están en el libro de Apocalipsis y que están en las Sagradas Escrituras son una realidad. Solo quedarán en pie en ese periodo nada más y nada menos que aquellos que adoren al anticristo. Dice Apocalipsis 13:8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Contra ellos el anticristo no la va a agarrar, no les va a hacer nada a ellos, no los va a perseguir, no va a descargar su ira, su odio hacia ellos. No, porque ¿para qué? Si son de él, le pertenecen a él, porque ya fueron sellados con el 666, con la marca de la bestia, que algún día vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar acerca de lo que quiere darse allá en Estados Unidos con esa ley de implementar el chip. Y lo curioso es que en la mano derecha y también en la frente se va a colocar ese chip, cabal lo que dice Apocalipsis 13 en la parte final de ese capítulo. Entonces, mis hermanos, amigos, los que van a estar en pie en ese tiempo serán aquellos que adoran al anticristo, que se dejen marcar. Pero resulta de que los nombres de esa gente no van a estar escritos en el libro de la vida, y eso es peligroso. Por eso es que siempre invitamos nosotros: recibe a Jesús, y si recibes a Jesús, tu nombre será inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué es importante que nuestro nombre esté allá? Porque de esa manera nosotros vamos a escapar de la ira que vendrá a este mundo, y de esa manera nuestro nombre quedará registrado ahí, y no nos tocará la misma suerte que Satanás, que el anticristo y el falso profeta, y de todas aquellas multitudes que no quieran recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y no permitan que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Porque ellos irán al lago de fuego que arderá con azufre, dice la palabra del Señor, el cual será el destino del anticristo, de Satanás, del falso profeta y de todos aquellos que rehúsen creer en Jesús de Nazaret. Cuando leemos este capítulo 13 de Apocalipsis, nos damos cuenta de que no está al final del anticristo, su desenlace, pero la Biblia nos lo dice en Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Dice la palabra del Señor: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un ¿qué? De un jacuzzi, ¿verdad? Ahí se metieron con burbuja. Estaban así ellos. No, fueron metidos en un lago de fuego que arde con azufre. Ahí será la muerte segunda, y ahí estarán, no temporalmente, sino por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre.
porque todo aquel que quiera llevarle la contraria a Dios siempre llevará la de perder. Pero aquellos que aceptan la voluntad de Dios y aceptan el señorío de Cristo en sus vidas, esos serán más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, mis hermanos. Póngase de pie. Póngase de pie en esta noche. El lago de fuego, Dios lo ha preparado para Satanás, para la bestia, el anticristo y el falso profeta, que será un terrateniente del anticristo, el falso profeta. Pero lamentablemente ahí irán todos aquellos que rehusaron creer en el evangelio, creer en Jesucristo. Hoy por hoy hay muchos que se están yendo al infierno, que esa es la primera morada de aquellos que mueren sin Cristo en el corazón. El infierno no fue creado para los seres humanos, fue creado para Satanás y los ángeles caídos. Pero el hombre en su desobediencia, el hombre como no quiere creerle a Dios, va a parar ahí. Muchos están ahí y serán trasladados a este lago de fuego en el período cuando el Señor se siente como juez soberano para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí dice Juan que el Seol, que el Hades, fue introducido al mismo lago de fuego. Pero los dos primeros personajes que van a estrenar este lago de fuego será el anticristo y el falso profeta. Amigo querido, yo no te recomiendo que te quedes en la gran tribulación, porque corres el riesgo de adorar al anticristo, de creerle al anticristo. Mejor en este momento, créele a Jesús, créele a Cristo Jesús, y te garantizo, como dice Jesús, dice Cristo, y yo les he dado vida eterna, y nadie les apartará de mi mano. Nadie los separará de mí, dice Jesucristo. Si estás en las manitos del Señor, tú serás digno de escapar de la ira que vendrá a este mundo cuando se dé a cabo la gran tribulación. Amigo querido, entrégale tu vida a Jesús. Si hay algún amigo entre nosotros que quiera recibir a Jesús en su corazón, yo le invito en esta tarde para que pueda reconocer a Jesús como su Rey y Señor. Dios bendiga al caballero que viene pasando en esta tarde. Dios lo bendiga. Felicidades por esa decisión. Habrá una persona más en esta tarde que quiera recibir a Jesús. Si no recibes a Jesús hoy y sucede el arrebatamiento de la iglesia, pueda que te engañe el anticristo, pueda que recibas al anticristo. Y si lo recibes a él, si lo adoras a él, si tú dices, ¿quién como la bestia? Si tú dices, séllenme para poder comprar y vender, para poder tener acceso al sistema, tú mismo estarás cerrando toda oportunidad de salvación. Porque una vez que adores a la bestia, que adores a su imagen y que te dejes marcar por el sello del diablo, entonces ya no habrá vuelta atrás, ya no habrá escapatoria. No habrá escapatoria. Si alguno por A o B motivo se queda en la gran tribulación de los que están aquí, que no es el deseo del Señor, ni es el deseo de nosotros, yo le recomiendo, guarde la palabra de Dios. No le crea al anticristo, no lo adore, ni tampoco se deje marcar. No se deje marcar, porque si lo hace será lamentable para usted. Pero el deseo de Dios no es que nos quedemos, el deseo de Dios es que podamos irnos a estar con Jesús 7 años en bodas en el aire. Si hay otro amigo que quiera recibir a Jesús, véngase en esta tarde, vamos a orar por usted. Y desde el momento que pase acá y haga la oración, usted será salvo. Usted será salvo, porque la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos salvos hay aquí en esta tarde? Levante su mano en esta tarde y cierre sus ojos y dele gracias a Dios, porque no nos vamos a quedar en la gran tribulación. No nos vamos a quedar aquí. No nos vamos a quedar a poder mirar al anticristo quién es. No nos vamos a quedar a oír sus mentiras y ver sus engaños,
sino que estaremos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Padre, gracias en el nombre de Jesús te damos por tu palabra. Gracias porque nos permites conocer el futuro por medio de las Sagradas Escrituras. Gracias por la revelación que le diste a Juan a través del Apocalipsis. Gracias, Señor, porque podemos conocer este personaje que va a venir en la gran tribulación. Pero mi Dios, te rogamos a ti que nos permitas perseverar hasta el final, para que podamos escapar de las cosas que vendrán a este mundo. No queremos ser perseguidos por el anticristo, no queremos adorarlo, no queremos dejarnos sellar. Es todo lo contrario, Señor. Queremos nosotros siempre estar en tus caminos y tener el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder así escapar de las cosas que vendrán en este mundo. Oh, bendito sea tu nombre. Levanta tus manos, hermanos, hacia acá al frente y oramos por este amigo que está recibiendo a Jesús en esta ocasión. Repita estas palabras conmigo, por favor. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, en esta hora reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te pido que me perdones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Reconozco a Jesús como mi Señor y como mi Salvador personal. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos una calurosa bienvenida a nuestro nuevo hermano. Dios lo bendiga. Felicidades por esta decisión. Lo esperamos aquí en la iglesia. Alguien va a tomar su nombre. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Deseo de que Dios les bendiga a todos. Y dejo con ustedes al director, a nuestro hermano Ricardo Brizuela. Bendiciones. Hermoso mensaje que hemos recibido. Gloria a Dios, porque como se nos ha dicho, como iglesia no vamos a pasar la tribulación. Así que perseveremos hasta el fin y nosotros no vamos a tener que pasar por tanto problema, por tanto dolor, que la gente que se quiera quedar en este mundo, bueno, es decisión de cada quien. En lo personal yo no quiero quedarme, ¿verdad? Yo creo que ninguno de ustedes. Así que mantengámonos firmes en la obra de nuestro Señor, siguiendo y poniendo el ojo en el blanco perfecto que es Cristo nuestro Dios. Solo paso, hermanos, para comunicar, anunciar una actividad que el Colegio Reverendo Cruz Montiel Vergara va a tener el día 2 de septiembre. Pero paso desde este momento porque queremos pedir la colaboración de toda la iglesia, porque queremos hacer un turno ese día en el colegio y queremos hacer una preventa de los tickets.